Bienvenido a polvomiseria.com. Hoy, antes de llegar a ese momento, varios temas llegan y platicamos, y creo el tema de libertad, hablamos varias veces en Polvo y Miseria, mas pensando en esas palabras que Yeshua murió, Él nos haga libre. ¿Y qué es esta libertad? Hay escuelas que dicen, o formas de ver todo esto, que es la gracia. La gracia nos da el juicio, nos quita y nos ponga condenado, mas la gracia nos libera. Y interesante que en este día, ayer, tenemos un movimiento en la iglesia católica grande, que la Papa se puso que ese es el año de gracia, ¿no? Van a abrir las puertas de la iglesia, 50,000 personas pueden. Entonces, yo pienso que si esa es gracia y la gracia nos libera, y ese es el año de gracia, y abriendo las puertas vamos a recibir gracia, o no sé qué quiere decir él, mas creo que cada vez más estamos viendo esos eventos que parece como wow, la iglesia está abriendo sus puertas, ¿verdad? Mas realmente está muy, muy, muy lejana del sencillo de qué es ser libre. Así es, Ernie. Y bueno, gracias a Yeshua por ti y porque permite esta conversación que tiene varias aristas. Por un lado, la libertad que Yeshua nos da gratuitamente, de hecho también inmerecidamente, pues no hemos hecho nada bueno ni nada justo como para merecer esta libertad gloriosa de la que grandemente se habla en Romanos 8, la libertad de los hijos de Dios. Pero es un tema delicado, porque si no se entiende por revelación en qué consiste esta libertad, pues fácilmente se puede deslizar al libertinaje. Y la otra parte de esta conversación va a ser acerca de esto que la iglesia apóstata, en este caso la aberrante iglesia católica, apostólica y romana, está pasando en estos días, que este señor que le dicen el Papa, que no es más que un miserable igual que yo, igual que cualquiera, andan hablando del año de la misericordia. Entonces, esto es aberrante, esto es fatídico, definitivamente. Aquí no hay años ni meses de la misericordia, aquí hay todos los días. Estamos viviendo en la misericordia de Dios, por las misericordias de Dios. En cuanto al año de la gracia, es otra locura y tontería, son las huecas sutilezas, son las falsas doctrinas para atraer a las personas y hacerles creer que si van y escuchan a esta persona o pasan por las puertas de cierto lugar van a recibir la gracia. Esto, te digo, a mí me cuesta trabajo hablar porque pensaba yo hoy en la madrugada, verdaderamente hay dos tipos de personas que me cuesta mucho trabajo amar, y si no fuera por Yeshua sería imposible. El primer grupo de personas son el Papa y todos los eclesiásticos de este mundo, porque los eclesiásticos, y no nada más del cristianismo, de cualquier religión, verdaderamente tienen sometidos a millones de almas con sus doctrinas y sus religiones y sus movimientos. El otro tipo de personas que me cuesta trabajo mucho amar son los que maltratan animales, definitivamente. Solo me cuesta mucho trabajo, solo gracias a Yeshua. Pero bueno, no vengo a hablar de mí, venimos a hablar de qué es la libertad. Primeramente, Yeshua nos ha hecho libres de toda condenación y de toda culpabilidad por su sacrificio hecho en la cruz. Esto es lo primero. Y ahí es los brazos abiertos. Y aquí estamos hablando de puertas de la Vaticana abriendo. Sí, puertas de madera. Sí, de madera muy fina, pero a fin de cuentas cosas humanas. Entonces hacemos un llamado a aguas con este Papa que tiene definitivamente una unción, pero del diablo, y se le ve luego, yo la puedo ver. Si este es el año de Mercecorio, ¿qué va a seguir? Pues sí, al rato van a inventar otra cosa, el mes del jubileo o el año de la fe, y todas estas cosas, como tú lo decías, son en simplicidad y las vivimos todos los días, y definitivamente la misericordia no proviene del Papa, ni de la religión cristiana, ni de ninguna religión. La misericordia y el amor provienen de Yeshua. Y el Papa también, bueno, este señor
este dragoncillo, pues dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto creo lo dijo ayer en una de las llamadas homilías. Está sacado de la epístola de Santiago, obviamente. Claro que sí, pero qué peligroso es poner esto a nivel humano, cuando en la Biblia en Santiago se dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es exclusivo de Dios. Decir que es más importante vivir en misericordia que en juicio es un peligro. Primero, porque lo que nos permite vivir en la misericordia de Dios es que estamos viviendo en juicio. Y si no viviéramos en juicio, que significa vivir crucificados a la carne con Yeshua, juzgando a la criatura vieja, este juicio al que me refiero es juicio a la criatura vieja personal, la individual, no la de los demás. Eso es lo que hace posible que podamos vivir en la misericordia de Dios y más aún en el amor de Dios, porque mayor es el amor de Dios que la misericordia de Dios. La naturaleza, la esencia de Dios es amor. Su amor incluye su misericordia, incluye su piedad, incluye pues todos los atributos de Dios. Pero la esencia de Dios no es misericordia, es amor, lo cual es muy distinto. Entonces hablando de la libertad, primero viene una libertad de culpa, libertad de toda condenación. Esto por cuanto la ley nos tenía bajo condenación, por cuanto todos pecamos. Ahora, también nos da libertad en otros sentidos, nos da libertad del pecado en el sentido de que nos da la victoria sobre el pecado. Entonces ahora somos libres del pecado porque estamos en victoria, venciendo por el Espíritu Santo al pecado. O sea, si no vivimos en esta guerra, no hay libertad. Es una mentira, porque el pecado sigue estando adentro. Y lo confirman los mensajes a las iglesias. Cada vez que el Señor pasa el mensaje a una de las iglesias, en todos dice, al que venciere, al que venciere. Esto quiere decir que estamos viviendo en una guerra permanente. Y si vivimos en esa guerra, en esa victoria de Yeshua, entonces sí somos libres, si no, para nada. Ahora es muy fácil creernos libres, pero no lo somos. Y Satanás engaña a millones de personas haciéndoles creer que son libres por 1000 razones. La más usual es, no, pues, le dice a los humanos, eres libre, no estás en la cárcel, eres libre. Tienes dinero, eres libre, puedes moverte, tienes un trabajo, tienes esto, tienes el otro, eres libre. Pero aquí estamos hablando de esclavitud espiritual, y si el alma está esclavizada, el cuerpo también está esclavizado al pecado. Y también una libertad, o la libertad que Yeshua nos da, tiene un sentido todavía mayor que este, que es la libertad para hablar el Evangelio, porque se necesita ser libres para hablar de semejante mensaje como el de Yeshua, que es escándalo y locura. O sea, una persona que no es libre no puede hablar el Evangelio como dice Dios, no como lo dice el Papa. El Papa no habla el Evangelio puro, habla su propio Evangelio. Y igual, la mayor parte, yo, ya lo sabes, soy muy radical, pero esta iglesia apóstata es la que habla el Evangelio chueco. Y en ese sentido, tú me preguntabas cuál es la religión más peligrosa. Sin duda no es el Islam, es el cristianismo. Cristianos, en general, se ha derramado más sangre en el nombre del Dios de los cristianos que en el nombre de Alá. Y siguen matando. Hoy en día, la espada la tienen en la boca. Por ejemplo, esto que habla el Papa del año de la misericordia, está matando con esa doctrina a muchos y a muchas, 50,000 personas ayer en Roma, en el Vaticano, que creen realmente que pueden alcanzar la misericordia yendo a oír a este señor y pasar cierta puerta, o recibir la imposición de manos, o recibir una unción con aceite. Es increíble que la gente pueda creer en el catolicismo, da flojera nada más de verlo. Yo cada vez que veo un eclesiástico, sobre todo del catolicismo y también los rabinos, digo, bueno, ¿dónde es la fiesta de disfraces para ir? Los pastores del cristianismo evangélico, pues no usan esos atuendos de miseria, pero siempre bien trajeados, o sea, es más de lo mismo. El error consiste en pensar que la iglesia apóstata es el catolicismo y nada más. Eso es un grave error. La iglesia apóstata es todo aquello en donde haya jezabelismo, balamismo y nicolaísmo. Y la verdad sea dicha, es que en el catolicismo, bueno, ni se diga, no hay ni siquiera que indagar. O sea, a legua se ve, ¿no?, que esa iglesia no es de Dios, al contrario, apesta al diablo. Pero el cristianismo protestante, ese sí es muy peligroso, porque no parece un movimiento apóstata. Difiere mucho del catolicismo, no hay imágenes, por lo tanto es muy peligroso. Porque de otra manera, ¿cómo te explicas que jale tanta gente? ¿Cómo puede haber gente que crea en la doctrina de los testigos de Jehová? ¿Cómo puede haber gente? No lo puedo creer.
Lo termino creyendo porque sé que detrás de todo esto está el diablo y que él aprovecha que los seres humanos tenemos la necesidad de creer en algo, en alguien, y él se aprovecha de eso para presentar 1000 creencias, muchas de ellas pues aparentemente de Yeshua, pero no es así. Entonces se ha hablado de estas dos cosas: libertad, la que nos da Yeshua; misericordia también, pero nada de esto vamos a obtener si no estamos arrepentidos, absolutamente nada. Entonces más bien hay que pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento. Hay que dejarle de pedir, Dios, mándame un trabajo, dame una mujer, dame la lotería, dame salud física. Hay que saber pedir, y un alma que no está arrepentida, eso es lo que debe de pedir: Señor, dame arrepentimiento, déjame ver quién soy. Y entonces, en el momento en que Dios haga esa obra, sí, el pecador va a ver que es un miserable, como todos lo somos, llenos de injusticia y de maldad y de fornicación y de idolatría, pero por encima de eso está el amor de Dios, el amor de perdón, la libertad que hoy nos da Dios y el discernimiento para no caer en las garras ni del supuesto Papa Francisco, ni de los pastores en su propia opinión, ni de los rabinos, porque los rabinos, a fin de cuentas, la iglesia apóstata aprendió del fariseísmo judío. O sea que ahora sí que los más grandes perversos están en el judaísmo. Digo, hay muchos que hoy son perversos, viven como perversos, pero son hijos de Dios, más adelante se van a arrepentir. Otros son cainitas y en su vida se van a arrepentir. Porque los cainitas, la simiente de Caín, que viene desde Génesis, nunca se va a arrepentir. Y esto es algo escandaloso. Jamás la iglesia apóstata habla de eso. Bueno, especialmente el catolicismo. Y pues esto es, Ernie, esto es. Yo te agradezco. Estoy un poco ya cansado de todo esto, ¿me entiendes? Porque la gente tan tibios, se conforman con cualquier cosa. Y el reino de los cielos es para los sedientos, para los cansados, para los trabajados, para los niños también, que creen como niños, y para los arrepentidos, Ernie. Así es de que hacemos un llamado. No vayas a creer que si te arrepientes se te va a fruncir la vida y vas a estar triste y acongojado toda tu vida. Al contrario, vas a empezar a conocer lo que es fiesta verdadera en el alma, libertad, poder, alegría y muchas otras cosas. Lo que sucede es que la iglesia apóstata, especialmente el catolicismo, ha presentado una versión horrenda y nauseabunda del arrepentimiento. Y la iglesia protestante en general, pues también una versión patética del arrepentimiento, ¿no? Pues vestirse bien, ir a los domingos a la iglesia, es la misma basura. Y la prosperidad de miserias. Ellos quieren prosperidad económica, pero nosotros queremos prosperar espiritualmente. Entonces, decídalo cada uno y ya. ¿Qué quieres? Vida es Yeshua, muerte es el diablo. Y el diablo, su bastión número 1 es el cristianismo. Donde más se proyecta es en el cristianismo. ¿Qué mejor manera que hablar de Jesús, de Yeshua, pero distorsionadamente? Por lo menos el judaísmo no habla de Jesús, ni el islam habla de Jesús, aunque el islam habla hasta cierto punto bien de Yeshua, no como el Talmud, que habla pestes de Yeshua. Entonces, no es judaísmo o islamismo o shintoísmo o cristianismo. Ningún ismo tiene que ver con Yeshua, ninguna religión tiene que ver con Yeshua. Es Dios, no tiene nada que ver con edificios, con iglesias, con pagodas, con templos y sinagogas. No. El templo somos nosotros. Oh, miseria.